Hola, ¿qué tal? El grupo Biotechnology, conformado por los participantes Johnny Castillo, Natalie Gutiérrez, Bill Quispe, Vic Soto y mi persona Estilo Yola, les da la bienvenida a este video informe, el cual trataremos acerca de los organismos genéticamente modificados. Para ello, hemos desarrollado este video didáctico, el cual tratará de qué son, cuál es la problemática al entorno de los OGM y cómo ve la ciudadanía el uso de estos. Empecemos con el video. Organismos genéticamente modificados, también conocidos como transgénicos, son plantas, animales y microorganismos en los cuales el material genético que lo compone ha sido alterado por la medida de la tecnología genética. Estas técnicas permiten separar, modificar y transferir partes del ADN de bacterias, virus, vegetal, animal o humano para introducirlo en el del otro. Esto ha permitido crear características nuevas en plantas, animales, bacterias y hongos. Los organismos cuyo material genético se ha modificado de este modo se denominan organismos genéticamente modificados, que todos los conocemos como el OGM. Desde que los seres humanos cultivan plantas y crían animales para la producción de alimentos, lo han seleccionado por ciertas características favorables. Estas características reflejan variaciones genéticamente naturales y daban lugar, por ejemplo, a una mayor resistencia a enfermedades o presiones ambientales. También permite una alteración más precisa de un organismo, ya que esto le permite la selección y transferencia de un gen específico de un interés. Representa una herramienta para resolver problemas en menor tiempo. Se han utilizado por sus beneficios principalmente en los cultivos para poder reducir el riesgo de malas cosechas, como mayor resistencia a las plagas, resistencia a las heladas, el calor extremo y a la sequía. También reduce la aplicación de sustancias químicas para poder proteger nuestros cultivos, porque estos producen su propio insecticida. También son alimentos básicos más nutritivos como el arroz, que se introdujeron genes de que producen elementos precursor de la vitamina A, dado ya que más del 50% de la población mundial consume arroz, se alimenta de arroz. Esta técnica podría ayudar a combatir la carencia de vitamina A, ya que es un grave problema en el mundo de un desarrollo. Una rehabilitación de tierras degradadas o menos fértiles, extensas superficies agrícolas del mundo en desarrollo debido a la utilización de prácticas insostenibles del riesgo. También mejora una conservación de los productos, la modificación genéticamente de la fruta y también más que todo durante el almacenamiento o transporte hacia el mercado. En animales se ha usado sobre todo en los peces para poder aumentar su crecimiento. Algunos ejemplos de organismos genéticamente modificados son el maíz, la soya, el algodón. Son resistentes a herbicidas e insectos. Además, diversas autoridades gobernantes aprobaron las variedades de papaya, papa, arroz, calabaza y tomate. Entre las preocupaciones de los consumidores son los posibles riesgos a la salud humana. Por ello se estableció sistemas regulatorios específicos previos a la comercialización, requiriendo una evaluación rigurosa de los OGMs y ante todo su liberación al medio ambiente y el uso del suministro de alimentos. Esta evaluación de riesgos se centra en los siguientes puntos: en efectos directos para la salud, que viene a ser la toxicidad, potencia para provocar una reacción alérgica, componentes específicos que se cree que tienen propiedades nutricionales o tóxicas, la estabilidad del gen insertado, cualquier efecto no deseado que pueda resultar a la inserción del gen. Se habla mucho del OGM, pero ¿qué tanto sabemos? Hoy te explicaré los tipos que hay. El primero, los microorganismos, como son los hongos, las bacterias y las levaduras. Son mayormente para que se pueda obtener sustancias como médicas o alimenticias que sean de gran importancia, como por ejemplo en el uso de la insulina en las personas. Este medicamento es costoso y muy difícil de conseguir, pero gracias a la base de la tecnología se pudo manipular genéticamente y ahora se puede obtener a partir de bacterias, ya que su genoma fue modificado para insertarse genes de proteínas humanas. Sin duda es una gran mejora para la vida. El segundo, animales. Los animales transgénicos son destinados para su uso en laboratorios, ya sea para que estudien la comprensión genética de la vida o para obtener proteínas para los humanos a partir de ella. Como por ejemplo se estudió las hormonas de crecimiento de los ratones y se logró manipular dichas hormonas para que se pueda obtener ejemplares mucho más grandes. Se pudo también acelerar su crecimiento. Esto para que haya una mayor producción de carne en las industrias. Y también se pueda generar vacas de mayor tamaño y mucho más grandes y también que produzcan leche. Esto para quienes, también para la industria de la carne o también para la industria que es
láctea. Y por último, y no menos importante, las plantas. Las plantas son cultivadas para el consumo humano y se les modifica para maximizar su producción. A estas se las inyecta sustancias para que puedan resistir a ambientes que sean bastante extremos o para protegerse de sustancias naturales que le puedan hacer daño a la planta. Muchas de estas plantas son para las grandes industrias, y esto para que nos generen una mayor producción de verduras y entre otros alimentos. Esto sin duda nos beneficia a todos nosotros, a toda la sociedad en general. Proceso de producción de los OGM. Para poder hacer organismos transgénicos, necesitamos la ayuda de virus y de bacterias según el interés que se tenga. Lo primero que se hace es detectar el gen de interés. Se detecta y se corta con la enzima de restricción y estos nos servirán como vectores. En el caso de los virus, estos se infectan y a su vez este virus va a infectar a otra célula, recogiendo todos los recursos de esa célula para poder expresar el gen de interés. En el caso de los plásmidos es cuando se usan bacterias, como en el caso de la fabricación de la insulina. Para poder obtener una planta transgénica, se introduce el vector dentro de las células embrionarias de la planta que se quiere producir. Se seleccionan los microorganismos incorporados. Es por eso que en el gen de interés se suele añadir algo para poder reconocerlos, identificarlos y detectarlos. Luego se hace que se multipliquen, obteniendo un producto o haciendo que se infecte a un organismo. La insulina es una hormona producida en el páncreas. Permite que el cuerpo utilice la glucosa para obtener energía. También ayuda a equilibrar los niveles de glucosa en la sangre. La diabetes ocurre cuando el cuerpo no usa la insulina adecuadamente ni la produce de forma suficiente. Ante este fallo se dificulta la entrada de la glucosa a las células. Es por eso que aumenta en la sangre. A consecuencia, estos deterioran órganos y tejidos, lo cual puede producir la muerte, pero algo menos extremo es la diabetes. Las inyecciones de insulina pueden ayudar a tratar la diabetes. La insulina inyectada actúa como un sustituto o suplemento de la insulina de tu cuerpo. ¿Cómo se fabrica la insulina recombinante? En 1921, los fisiólogos Frederick Banting y Charles Betts extrajeron por primera vez la insulina del tejido pancreático de perros, y en 1923 la insulina estaba comercialmente disponible en los Estados Unidos. Luego, la insulina para diabéticos se obtuvo a partir del páncreas de cerdos y vacas. Aunque es biológicamente activa en humanos, no es idéntica a la humana, de modo que se puede producir algunos problemas de reacciones inmunes adversas como alergias, además de estas ser muy costosas. Pero esto se solucionó con la fabricación de la insulina recombinante. Usando ingeniería genética, en este proceso se inyectaron genes humanos en la bacteria de E. coli para que se pudiera producir insulina humana. De las células beta pancreáticas se hila el gen de la insulina, extrayendo las instrucciones para la fabricación del componente. Se sintetiza el ADN. Luego de la bacteria E. coli extraemos su ADN. Ese plásmido se corta con las enzimas de restricción. El ADN con las instrucciones para fabricar la insulina se inserta en el plásmido con el uso de las enzimas llamadas ligasas, que se adhieren al ADN que queremos de la insulina al plásmido de la bacteria E. coli. Y ya con el nuevo ADN recombinante, con las instrucciones para producir insulina, se vuelve a insertar a la bacteria. Luego estas bacterias se cultivan en un ambiente selectivo para asegurarse de que en verdad se esté produciendo insulina. ¿Los organismos genéticamente modificados son buenos o son malos? Si bien existe un enorme debate entre la postura de si los organismos genéticamente modificados son buenos o malos para nuestra sociedad, esta es una más de las tantas discusiones que tienen a la población con gran interés. Para poder llegar a una conclusión debemos ir a ambas voces de las dos posturas. Para ello analizaremos primero los que están con una postura en contra. Provoca alergias. Aumento de alergias cuando un gen de un ser se inserta en otro. Se pueden formar nuevos compuestos en ese organismo como proteínas y aminoácidos. Si este organismo genéticamente modificado es un alimento, su consumo puede causar alergias en porciones significativas en la población, debido a estas nuevas sustancias. Por ejemplo, en el Instituto de Nutrición de York, en Inglaterra, en 1999, una encuesta encontró un aumento del 50% en las alergias a los productos a base de soya, afirmando que los resultados podrían atribuirse al consumo de soya transgénica.
Pueden matar bichos, entonces pueden llegar a ser dañinos para la salud. Existen plantas que al ser modificadas genéticamente, estas pueden matar a las plagas cuando éstas se acerquen a morderlas un poco. En base a esta lógica, los que encuentran peligrosos los OGM mencionan que, al momento que nosotros consumimos estos alimentos, poco a poco nuestro sistema digestivo se va a ir dañando. Ahora bien, nos enfocaremos en lo que son las ventajas de los organismos genéticamente modificados. Existen varios puntos, entre ellos tenemos lo que son el control de las plagas. ¿Y qué se busca con ello? El control de las plagas es fundamental para una buena productividad. Los insectos afectan los cultivos y con ello los agricultores de todo el mundo les impide mantener una buena rentabilidad de sus creaciones. De acuerdo con el informe de Pascual 2010 para Brasil, que es un gran productor de productos agrícolas, es importante realizar investigaciones para el uso de alternativas con el propósito de reemplazar los productos químicos en el control de las plagas. En un laboratorio de bioquímica de insectos trabaja junto a otros grupos para encontrar blancos de ataque a los insectos y utilizar ese conocimiento para el desarrollo de las plantas transgénicas que produzcan sustancias para protegerse de las plagas y con ello poder conseguir que los cultivos permanezcan más estables y sin inconveniente con respecto a las plagas. Mejor productividad. La productividad agrícola no depende exclusivamente del tipo de semilla utilizada, sino de un conjunto de condiciones, que sería la calidad de suelo, la disponibilidad de riego, el ambiente geográfico, los insectos, entre otros más. Si bien con las condiciones adecuadas es posible que una variedad transgénica pueda llegar a ser más productiva que una convencional, es por ello que muchos han optado por los alimentos transgénicos, ya que se obtiene alimentos en mejor estado y a la vez reduce los costos de producción, en consecuencia aumento de ganancias. Y con esta idea nos vamos al siguiente punto, que sería mayor economía. Un claro ejemplo sería Brasil. En 2010 se convirtió el tercer mayor productor de los alimentos genéticamente modificados del planeta, perdiendo solo ante Estados Unidos y Argentina. La superficie sembrada de soja transgénica aumentó en un 88%. Se cultivaron alrededor de 22 millones de hectáreas, lo que resultó en la cosecha de 53,4 millones de toneladas de granos. Productores de todo el mundo cultivaron un récord de 175,2 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en 2013, según el representante del Servicio Internacional para Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas, ISAA. Y gracias a la buena organización que tuvo Brasil, al final obtuvieron muchas ganancias y con ello también lograr mayores centros de trabajo para la población. Aquí tenemos un pequeño gráfico con respecto a la financiación. Las ganancias obtenidas, que al inicio cuando eran sin químicos y sin los contra las plagas, fueron $12. Ganancias obtenidas cuando se utilizaron insecticidas y plaguicidas fueron $14,000. Ganancias obtenidas con la intervención de ingenieros químicos y bioquímicos se obtuvo $32,000. Y con los organismos genéticamente modificados se obtuvo $82,000 por cada tonelada que se pudo adquirir en la producción de Brasil. Este es un pequeño informe de Brasil en 2010 respecto a su producción de los organismos genéticamente modificados.